Lucía no imaginaba que aquellas risas en el cuarto de servicio iban a cambiar su vida para siempre. Todavía le vibraban en el pecho cuando empujó el carrito de limpieza hasta la suite del pasillo norte. Había aprendido a no detenerse demasiado en lo que decía la gente, porque si lo hacía no avanzaba, pero esa vez le costaba más. Las voces de Ramón y Estela seguían ahí, pegadas a la memoria como el olor fuerte del desinfectante en los guantes. Habían reído de ella. No de un error ni de una torpeza, ni siquiera de algo que hubiera hecho mal. Se habían reído de un sueño, y eso era lo peor. Lucía abrió la puerta de la suite con la tarjeta maestra, entró en silencio y dejó el carrito junto al escritorio. La habitación estaba vacía, limpia a medias, con la cama revuelta y una cortina corrida dejando pasar la luz gris de la tarde. Olía a perfume caro, a café tibio y a esa clase de desorden que solo queda cuando alguien se marcha con prisas y cree que otro vendrá detrás a resolverlo todo. Ella ya estaba acostumbrada a ese trabajo, a doblar sábanas, sacudir polvo, borrar huellas ajenas, a dejar cada espacio mejor de lo que lo encontraba sin que nadie se lo agradeciera. Lo que no lograba acostumbrarla era a la sensación de ser siempre la misma chica invisible en el uniforme azul, la que pasaba por los pasillos sin hacer ruido, la que solo existía cuando alguien necesitaba que algo quedara impecable. Tomó un paño húmedo y comenzó por la mesa de noche. Sus movimientos eran precisos, casi automáticos, pero su cabeza estaba en otro lado. Una limpiadora queriendo ser traductora. La frase le regresó como una bofetada. Ramón la había dicho con ese tono suyo tan seguro, tan cómodo en la crueldad, como si tuviera derecho a decidir el tamaño de los sueños ajenos. Estela, por supuesto, había reído con ganas. No la risa amable de quien no entiende una broma, sino esa risa filosa de quien disfruta ver a otro abajo. Lucía apretó el paño entre los dedos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No era la primera vez que se burlaban de ella. Tampoco sería la última, pensó con tristeza. En el hotel algunos creían que una mujer limpieza debía agradecer cualquier cosa y quedarse quieta, sonreír, no aspirar a más, no abrir la boca cuando no le correspondía. Pero Lucía llevaba demasiado tiempo guardando otra vida dentro de la suya. Desde que tenía 14 años había sentido esa necesidad extraña y terquísima de aprender idiomas. No sabía explicarlo bien cuando era adolescente. Solo sabía que se quedaba mirando las frases de los libros, escuchando palabras ajenas, intentando desarmarlas y volverlas suyas. Le parecía hermoso que una misma idea pudiera decirse de formas distintas, que una persona pudiera abrir una puerta con una lengua que no era la propia. Todo empezó con un libro viejo de italiano que encontró una tarde en una habitación del hotel donde trabajaba su madre. Una edición gastada, con páginas amarillentas y una portada donde aparecían fotografías de Roma y una torre inclinada que Lucía no había visto nunca más que en imágenes. Nadie reclamó ese libro. Nadie supuso que pudiera importar. Ella sí. Se lo llevó a casa como quien carga un tesoro pequeño y secreto. Aquella noche, sentada en el borde de su cama, pasó el dedo por las palabras que no entendía y las repitió en voz baja, una y otra vez, hasta que le sonaron familiares. No pronunciaba bien, por supuesto. Tropezaba, inventaba, dudaba, pero algo en ese idioma le resultó cercano desde el primer momento. Buongiorno, buonasera, ¿cómo estáis? No tenía a nadie que le enseñara. Nadie en su casa hablaba italiano. Nadie le había regalado clases, ni una academia, ni un futuro claro. Aprendió mirando videos cortos en un celular viejo, pausando y repitiendo hasta quedarse dormida con el aparato sobre el pecho. Aprendió anotando palabras en una libreta con la tapa rota, junto a traducciones que hacía por intuición y por terquedad. Aprendió escuchando canciones sin entenderlas del todo y tratando de separar las sílabas como si cada una escondiera una clave. Después llegó el inglés. Primero fueron tutoriales gratuitos, luego audios descargados, luego frases sueltas que practicaba mientras acomodaba los pasillos del hotel. Más tarde se animó con el francés, aunque al principio le daba vergüenza hasta pronunciarlo sola. Le parecía un idioma elegante, casi frágil, y le costó meses sentir que podía tocarlo sin romperlo. Para pagar las clases nocturnas se quitó de todo, de ropa nueva, de salidas, de caprichos. A veces también de comida, si la semana venía dura. Guardaba monedas en un frasco escondido en la alacena. Las contaba por las noches, calculando cuánto le faltaba para el siguiente pago de la academia. Su familia no siempre entendía por qué se empeñaba tanto. Una traducción, decían algunos, era cosa de gente con estudios, con contactos, con una vida distinta. Lucía sonreía, pero por dentro sabía que no era un capricho. Era una promesa hecha en silencio. De esas que solo saben sostener las personas que nunca tienen a nadie aplaudiéndoles desde la primera fila. Pasó el paño por el espejo del baño, después por el lavabo de mármol y los bordes de la grifería.
A esa hora la suite estaba quieta. El silencio ayudaba a ordenar los pensamientos o a dejar que dolieran con más claridad. Lucía se vio reflejada apenas un segundo en el espejo aún empañado por su propio trabajo. Tenía ojeras suaves, el cabello negro recogido con prisa y esa expresión cansada que le salía cuando llevaba muchas horas de pie. No era una mujer derrotada, se dijo, solo cansada. Había diferencia. Aún así, esa tarde se sentía más pequeña que de costumbre. Cuando salió del cuarto de servicio, poco antes había escuchado su nombre en voz baja. Primero lo tomó como una coincidencia, luego oyó la risa de Estela, y después a Ramón diciendo que era ridículo que una empleada de limpieza quisiera terminar siendo traductora. Como si estudiar idiomas fuera una fantasía infantil. Como si ella no llevara años levantándose antes del amanecer para trabajar, regresar a casa, estudiar y volver a empezar. Nadie veía esas noches. Nadie veía sus cuadernos llenos de palabras subrayadas, sus audios en francés durante el trayecto del autobús, sus horas frente a la pantalla intentando entender la diferencia entre un verbo y otro. Nadie veía que, cuando limpiaba una habitación, también practicaba mentalmente conjugaciones y frases de cortesía. Nadie veía el esfuerzo detrás de cada palabra bien pronunciada. Y probablemente por eso se permitían reír. Lucía pasó a la habitación contigua con el carrito de limpieza y cambió las toallas, acomodó los amenities y retiró una bandeja con vasos vacíos. En el trabajo se movía con una calma aprendida, casi invisible. Tenía esa habilidad de no hacer ruido incluso cuando el cansancio le pesaba en la espalda. Había días en que se sentía como parte del mobiliario del hotel. Útil, sí, pero nunca realmente vista. Mientras sacudía el polvo del escritorio, recordó la única vez que se había atrevido a decirlo en voz alta. Tenía 16 años y todavía creía que tal vez, si hablaba con suficiente honestidad, alguien la escucharía. Había buscado a una supervisora del hotel, una mujer seria que revisaba listas en una tableta y apenas levantaba la vista cuando alguien le hablaba. Lucía le dijo, con una timidez que casi le cerró la garganta, que le gustaría aprender más inglés, quizás intentar algo en recepción algún día. Le dijo que le interesaban los idiomas, que quería trabajar con personas extranjeras, traducir, ayudar. La respuesta le cayó encima como una puerta cerrándose. «Mejor quédate en lo tuyo», le dijo la supervisora sin crueldad aparente, como quien da un consejo práctico. «No te compliques con cosas que no son para ti». Aquella frase se le quedó grabada durante años, no porque fuera especialmente original, sino porque venía envuelta en una especie de verdad que dolía. Lucía había aprendido desde entonces que los sueños, si se compartían con la gente equivocada, se volvían objeto de burla. Así que dejó de contarlos, pero no dejó de estudiarlos. En el pasillo la voz de Estela volvió a sonar más lejos esta vez. Lucía se quedó inmóvil un segundo, con el paño en la mano. No podía verla, pero sabía perfectamente cómo sería esa expresión suya, una mezcla de falsa lástima y superioridad. Estela tenía la costumbre de hablarle como si le hiciera un favor al dirigirse a ella, como si la amabilidad también pudiera usarse para humillar. Lucía siguió trabajando, tendió la cama con los pliegues exactos, estiró la sábana, ajustó las esquinas, acomodó las almohadas una por una. Después revisó el minibar, limpió una marca en el cristal de la ventana y aspiró la alfombra. Cada gesto la obligaba a seguir anclada en el presente, a no permitir que la vergüenza se le subiera demasiado al rostro. Aún así, había algo que no se le quitaba. La sensación de que esa burla no había caído al vacío, de que alguien más la había escuchado. No sabía quién, ni desde dónde ni por qué eso le daba un escalofrío extraño en la nuca. Solo notó que, cuando Ramón terminó su comentario, hubo un silencio raro en otro extremo del pasillo, breve, casi imperceptible, como si una presencia hubiera pasado y se hubiera detenido lo justo para escuchar. Lucía no alcanzó a ver a nadie, solo sintió que no estaba sola. Siguió con la habitación, pero la idea le quedó rondando como una luz encendida en otro cuarto. ¿Y si alguien había oído? ¿Y si, por una vez, no se trataba solo de un comentario cruel encerrado entre gente que pensaba igual? Pensó en eso mientras terminaba de revisar la repisa del baño y colocaba 2 vasos nuevos sobre la mesa. Su celular vibró dentro del bolsillo del uniforme. Lo sacó con cuidado, evitando manchar la pantalla con los dedos húmedos. Era un mensaje de su hermana menor, preguntándole si podía llevar tortillas al volver a casa. Lucía sonrió apenas. Ese tipo de cosas pequeñas le recordaban que su vida seguía hecha de obligaciones sencillas, de favores cotidianos, de rutinas que no daban espacio para imaginar demasiado. Había también otro mensaje, de la academia nocturna.
Un recordatorio. Mañana era el examen oral de francés. Lucía cerró los ojos un momento. Claro que lo había olvidado, no por falta de interés, sino porque últimamente sentía que llevaba demasiadas cosas encima. El turno del hotel, la casa, la familia, el estudio, el cansancio. Aún así, el examen le devolvió un poco de aire. Francia quedaba lejos, pero el francés ya formaba parte de su vida como un secreto noble. Una disciplina casi íntima. Guardó el celular y miró el reloj de pared en la suite. Le quedaban 2 habitaciones más en ese piso. Después tendría que bajar al siguiente nivel, terminar el turno y regresar a casa para repasar hasta que el sueño la venciera. Era esa clase de existencia en la que cada hora ya venía ocupada antes de empezar. Y sin embargo, ella seguía. No porque fuera fácil, sino porque había algo dentro de ella que se negaba a rendirse. Al cerrar la puerta de la suite, hizo una última revisión del pasillo. Todo estaba en orden, todo parecía tranquilo, pero el aire tenía una tensión rara, apenas visible, como si el día estuviera a punto de inclinarse hacia otro lado sin pedir permiso. Lucía empujó el carrito unos metros y se detuvo frente a la siguiente habitación. Respiró hondo antes de entrar. No lo sabía todavía, pero en algún punto de ese mismo hotel, mucho más arriba, un hombre había oído lo suficiente como para no olvidar esa conversación, y tampoco pensaba dejarla pasar. Mientras Lucía seguía limpiando con la espalda cansada y el orgullo herido, algo comenzaba a moverse fuera de su campo de visión. Algo que no tenía nada que ver con las bromas del cuarto de servicio y sí con la vida que ella llevaba años esperando, sin saber todavía que estaba a punto de tocar su puerta. Cuando el millonario italiano marcó su número, Lucía pensó que se trataba de otra humillación. Estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, todavía con el uniforme del hotel, cuando el celular empezó a sonar sobre la madera gastada. El sonido la hizo tensarse de inmediato. No era un número conocido. Y a esa hora, las llamadas desconocidas casi nunca traían algo bueno. Lucía miró la pantalla con desconfianza, como si fuera a encontrar ahí una nueva queja, una mala noticia o la voz seca de alguien del trabajo diciéndole que había cometido un error en alguna habitación. Dudó unos segundos, luego contestó, «Bueno». Del otro lado se oyó una voz masculina, grave, con un acento extranjero imposible de confundir. Hablaba español, pero no era un español del todo suyo. Sonaba cuidado, educado, casi musical. ¿La señorita Lucía Mendoza? Ella enderezó la espalda al instante. Sí, soy yo. Hubo una pausa breve. Mi nombre es Mateo Ferrara. Trabajo con una empresa italiana y estoy hospedado en el hotel donde usted labora. Lucía frunció el ceño. No entendía qué podía querer un hombre como ese con ella. Se quedó callada, esperando que llegara la parte incómoda. Disculpe si la llamo sin previo aviso, continuó él. Sé que esto puede parecerle extraño. Lucía apretó el teléfono con más fuerza. Sí, un poco, respondió con cautela. ¿Pasa algo en alguna habitación? Si hubo un problema, puedo revisarlo mañana temprano. Ahora ya no estoy en turno. Del otro lado se escuchó un sonido leve, como si el hombre hubiera exhalado despacio. No la llamo por una queja, dijo. En realidad, llamo por algo que escuché hoy. Lucía sintió un pinchazo en el estómago. Por un segundo, lo primero que pensó fue en Ramón y Estela, en las risas. En aquella frase que todavía le ardía como una espina, se puso de pie y caminó un par de pasos, casi por instinto, como si necesitara moverse para no dejar que los nervios la inmovilizaran. ¿Qué escuchó?, preguntó, aunque ya empezaba a temer la respuesta. Escuché a 2 personas hablando de usted, contestó Mateo. Hablaban de sus estudios de idiomas. Lucía cerró los ojos un instante. Ahí estaba. Otra vez la burla. Otra vez alguien usando su sueño como motivo de comentario. Mire, señor Ferrara, dijo tratando de que la voz no le temblara. Si alguien del hotel dijo algo fuera de lugar, no tiene nada que ver conmigo, yo solo hago mi trabajo. Justamente por eso la llamo, respondió él, esta vez con una calma distinta. Porque usted no solo hace su trabajo. Lucía se quedó quieta, no entiendo. Esta mañana escuché que se burlaban de usted por querer ser traductora, y después, en vez de olvidarlo, pregunté por usted. Lucía abrió los ojos despacio. No sabía si sentirse avergonzada o furiosa. El calor le subió al rostro. Tal vez no, dijo Mateo, pero lo hice igual. Hubo otro silencio. Lucía podía oír, al otro lado, el ruido leve de una habitación amplia, quizá el aire acondicionado, quizá un paso sobre el piso pulido. Todo sonaba distante, elegante, como si él estuviera hablando desde un mundo completamente distinto al suyo. Leí un poco sobre usted, agregó él. Quise saber si aquello que escuché era solo un comentario cruel, si realmente había algo detrás. Lucía tragó saliva. Eso le resultaba aún más incómodo. No sé qué le hayan dicho, murmuró, pero yo estudio cuando puedo, nada más. Eso ya es mucho más de lo que hace la mayoría, respondió él. Me contaron que lleva años aprendiendo por su cuenta, italiano, inglés y francés,
Que llega cansada del turno y aún así sigue estudiando. Que no lo hace por moda ni por capricho. Lucía bajó la mirada hacia sus manos. No estaba acostumbrada a que alguien nombrara su esfuerzo con tanta precisión. Normalmente la gente solo veía el uniforme, el carrito de limpieza y las manos agrietadas por los productos del hotel. Nadie preguntaba qué hacía cuando terminaba el turno. Nadie se interesaba por sus cuadernos ni por las palabras que repetía en voz baja antes de dormir. ¿Quién le dijo eso?, preguntó ella. Una persona del hotel que sí sabe observar, respondió Mateo, sin dar más detalles. Y también revisé algunas cosas por mi cuenta. Lucía se puso tensa otra vez. La pregunta quedó flotando entre los dos. La respuesta tardó unos segundos. Porque me recordó a mí, dijo él al fin. Yo también fui el chico al que nadie tomaba en serio. Lucía parpadeó sorprendida. No esperaba esa clase de confesión. Crecí en un pueblo pequeño de Italia, continuó Mateo. En mi casa había trabajo duro, no muchas oportunidades. Cuando dije que quería dedicarme a los negocios y aprender idiomas, más de uno se rió. Según ellos, yo debía quedarme donde estaba y no inventarme una vida distinta. Lucía escuchaba en silencio, con la espalda apoyada ahora contra la pared de la cocina. Había algo en la forma en que hablaba que no sonaba ensayado. No parecía un discurso para impresionarla. Más bien sonaba a memoria, a algo que todavía dolía, aunque ya hubiera pasado tiempo. Yo conozco esa mirada, dijo Mateo. La de la gente que cree que sueñas demasiado alto solo porque no has nacido en el lugar correcto. Lucía sintió un nudo en la garganta. Nadie se lo había dicho así nunca. Todos los demás usaban frases más frías. Sé realista. No te compliques. ¿Para qué quieres eso? Eso no es para ti. Pero él no le estaba hablando como a una empleada del hotel. Le estaba hablando como a alguien que entendía. No sé por qué me está contando todo esto, dijo ella en voz baja. Porque quiero hacerle una propuesta, respondió Mateo. Lucía tardó en reaccionar. ¿Una propuesta? Sí. Trabajo con negocios internacionales y mañana tengo una reunión importante con socios italianos aquí en Ciudad de México. Necesito una intérprete. Lucía se quedó inmóvil. Creyó haber entendido mal Done. Usted. Señor Ferrara, creo que se está confundiendo. Yo no soy intérprete profesional. Eso ya lo sé, ni tengo certificados. También lo sé, y nunca he trabajado en una reunión de ese nivel. Todo eso lo sé, repitió él, sin perder la calma. Pero también sé que habla italiano con soltura, que entiende inglés y que está estudiando francés con disciplina. Y sé algo más importante, que no dejó de aprender aunque nadie le aplaudiera. Lucía se llevó una mano a la frente. El corazón le iba demasiado rápido. Por un momento pensó que podía ser una broma. Una de esas bromas crueles que terminan con la persona al otro lado sintiéndose ridícula por haber tenido esperanza. Dudó tanto que casi se le escapó la voz. ¿Estás seguro de que no me llama por error? Mateo soltó una risa breve, amable. Señorita Mendoza, no la llamo por error. La llamo porque la necesito mañana a las 9 en un edificio corporativo en Polanco. Quiero que venga conmigo a esa reunión y traduzca entre italiano y español. Lucía abrió la boca, pero no le salió nada. Se quedó mirando la mesa, donde había un cuaderno de italiano abierto, como si aquello la ayudara a aterrizar. Las páginas estaban llenas de palabras escritas con su letra apretada, con anotaciones al margen y pequeñas tachaduras. Ese cuaderno era una parte de su vida que casi nadie conocía. Y ahora un millonario italiano, un hombre al que no había visto más que de lejos, la estaba llamando por eso. Yo, no sé qué decir, murmuró al fin. Puede decir que sí, contestó él con suavidad, o puede decirme que no, pero quería que supiera que no se trata de una broma ni de lástima. Se trata de una oportunidad real. Lucía respiró hondo. Intentó imaginarse a sí misma en una sala de juntas, rodeada de personas con trajes caros, maletines y palabras que le quedarían grandes. Intentó imaginar que no se trabaría, que no se le iba a secar la boca, que no iba a sentir que todos podían notar que ella venía de otro mundo. La imagen la asustó tanto como la emocionó. ¿Y si me equivoco?, preguntó apenas audible. Entonces me lo dice y yo la ayudo, respondió Mateo. Nadie aprende sin equivocarse. Pero si no va, nunca sabrá hasta dónde puede llegar. Lucía cerró los ojos. Ahí estaba otra vez esa sensación extraña, la misma que había sentido al estudiar sola durante años. La puerta entreabierta de algo que parecía demasiado grande para ella, pero demasiado importante como para ignorarlo. Pensó en su madre, en las horas largas de trabajo, en su hermana pidiéndole ayuda con cosas simples, en las cuentas, en el cansancio, en todo lo que hacía que su vida pareciera hecha de márgenes muy estrechos. Pensó también en Ramón y Estela, en sus risas, en la certeza con la que la habían tratado como si sus sueños fueran una tontería. Y luego pensó en otra cosa, en la posibilidad de que no tuvieran razón. ¿Qué tendría que hacer exactamente?
preguntó con una voz más firme de la que esperaba. Mateo pareció percibir el cambio. Llegar puntual, vestirse de forma formal y estar dispuesta a hacer lo que ya hace desde hace años. Escuchar, comprender y traducir con honestidad. Lucía soltó una pequeña risa nerviosa más por la tensión que por la gracia. Suena fácil cuando lo dice así. No es fácil, admitió él. Pero usted la frase la dejó callada. Desde la otra línea Mateo continuó, le enviaré la dirección por mensaje. Si acepta mañana tendrá una oportunidad de verdad. Si no, entenderé perfectamente. Lucía se quedó mirando el teléfono. Sentía las manos frías y la garganta apretada. Era una de esas decisiones que no parecen grandes hasta que las tienes enfrente. Podía seguir en su rutina, volver al hotel, agachar la cabeza, dejar que el día siguiente fuera exactamente igual al anterior. O podía hacer algo que, de salir mal, la avergonzaría delante de extraños, pero de salir bien podría cambiarle la vida. No tengo ropa adecuada, dijo al fin, casi con vergüenza. Eso lo resolverá. Ni experiencia. Eso lo construirá. Le sorprendió notar que, detrás de la incredulidad, empezaba a sentirse una emoción extraña. No era alegría todavía, era algo más frágil, más peligroso. Era esperanza. Y la esperanza, cuando una lleva demasiado tiempo sin usarla, asusta. Mañana a las 9 entonces, dijo ella. Mañana a las 9, confirmó Mateo. ¿Puedo contar con usted? Lucía miró el cuaderno abierto, la cocina pequeña, el celular, la ventana con la luz de la tarde entrando oblicua sobre la mesa. Todo seguía siendo el mismo lugar, la misma vida, pero por alguna razón ya no se sentía igual. Sí, respondió al fin. Voy. Mateo guardó silencio un instante, como si esa respuesta realmente importara. Perfecto, dijo después. Confío en que no me decepcionará. La llamada terminó poco después. Lucía se quedó quieta con el teléfono en la mano, escuchando el silencio que había quedado en la cocina. Tardó varios segundos en moverse. Luego se sentó despacio en la silla, como si las piernas le hubieran perdido fuerza de pronto. ¿Había aceptado de verdad? Miró la pantalla apagada del celular. Le temblaban un poco los dedos. No por miedo solamente, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien había visto algo en ella que ni siquiera ella decía en voz alta. Se levantó de golpe y fue hasta su cuarto. Abrió el armario y se quedó mirando las pocas prendas que tenía colgadas. Ninguna parecía suficiente. Ninguna parecía hecha para un lugar como ese. Revisó hasta el fondo y encontró el único traje formal que había comprado meses atrás en una venta de segunda mano, pensando que algún día podría usarlo para algo importante. Era negro, simple, un poco ajustado en los hombros, pero limpio y bien conservado. Lo sacó con cuidado y lo colgó en la puerta. Después volvió a la mesa y tomó su cuaderno de notas, el de italiano. Lo abrió por una página cualquiera y pasó el dedo sobre las líneas escritas a mano. Había años enteros ahí dentro, palabras repetidas, errores corregidos, frases memorizadas, ejercicios hechos de madrugada, apuntes que había tomado en el autobús o en una esquina del hotel mientras esperaba que le asignaran otra habitación. Lucía sintió un golpe suave en el pecho. Toda esa disciplina, todo ese empeño callado, todas esas horas robadas al cansancio. Tal vez no habían sido en vano. Revisó el mensaje que Mateo le había enviado con la dirección y la hora. Después, sin pensarlo demasiado para no echarse atrás, abrió otro mensaje en blanco y le escribió a su hermana que llevaría las tortillas más tarde de lo normal. Luego apagó el celular y se quedó mirando el traje. La emoción seguía ahí, pero mezclada con una duda pesada. ¿Y si mañana se quedaba en blanco? ¿Y si alguien hacía una pregunta que no entendía? ¿Y si se notaba demasiado que ella no pertenecía a ese mundo? Se sentó en el borde de la cama y apoyó los codos en las rodillas. Por un momento, la cocina, el hotel, las voces de burla y el cansancio de siempre parecieron juntarse en un mismo sitio dentro de su cabeza. Pero también apareció otra cosa, una imagen fugaz de sí misma entrando a un edificio elegante, de pie frente a desconocidos, usando palabras que había aprendido sola. No era una fantasía, o no del todo, era una posibilidad. Lucía cerró los ojos y soltó el aire lentamente. Mañana, si se atrevía, iba a cruzar una puerta que llevaba años mirándola desde lejos. Y aunque todavía no sabía si estaría a la altura, por primera vez la respuesta no era un no automático. Por primera vez, la duda dejaba un espacio para algo más. Y mientras la tarde se iba apagando detrás de la ventana, Lucía entendió que ya no podía fingir que no había escuchado esa llamada, porque a partir de ese momento, su vida acababa de dividirse en dos: la mujer que limpiaba habitaciones en silencio, y la que al día siguiente tendría que decidir si por fin se permitía ser vista. Lucía entró a aquella sala de juntas con el corazón en la garganta, sin saber que estaba a punto de demostrar quién era de verdad. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, aunque en realidad había dormido poco.
Se había quedado mirando el techo durante horas, con esa mezcla incómoda de emoción y miedo que no la dejaba descansar. Cuando por fin se levantó, el cuarto estaba todavía en penumbra y la casa seguía en silencio. Solo se oía el ruido lejano de los autos madrugadores en la calle y de vez en cuando el crujido de la madera bajo sus pasos. Lucía fue directo al baño, se lavó la cara con agua fría y se quedó unos segundos frente al espejo. Tenía ojeras suaves, el cabello algo desordenado y esa expresión suya que aparecía siempre que estaba por enfrentar algo grande. La de una mujer tratando de convencer a su propio cuerpo de que no tenía por qué temblar. Se dio una ducha rápida, pero no cualquiera. Se lavó el cabello con calma, como si ese gesto pudiera ordenar también sus pensamientos. Usó el acondicionador que guardaba para las ocasiones importantes y luego se envolvió en una toalla, respirando hondo para no dejarse ganar por la ansiedad. En la pequeña mesa de la cocina tenía preparado desde la noche anterior el traje negro que había comprado de segunda mano meses atrás, imaginando que algún día le serviría para una entrevista, una ceremonia o una oportunidad que todavía no llegaba. Hoy, por fin, iba a usarlo. Lo extendió sobre la cama y lo revisó con cuidado. No era nuevo ni perfecto ni costoso, pero estaba limpio, bien planchado y le quedaba mucho mejor de lo que recordaba. Se puso la blusa blanca, luego la falda oscura, después el saco. Abrochó cada botón despacio, como si con cada uno estuviera cerrando también una etapa de su vida. Cuando terminó, se miró en el espejo de cuerpo entero que tenía en la puerta del armario y tardó unos segundos en reconocerse. Ya no parecía la mujer que limpiaba habitaciones con el uniforme azul y las manos agrietadas por el químico. Parecía otra, seria, más compuesta. No rica, no sofisticada, no perfecta, pero sí alguien que podía entrar en una oficina elegante sin pedir disculpas por estar ahí. Esa idea la asustó un poco. Se peinó con una raya sencilla al lado, dejando el cabello suelto sobre los hombros. Luego se puso un poco de rímel y un labial discreto que casi nunca usaba. Cuando terminó, dejó escapar una risa nerviosa al verse tan distinta. No era una transformación milagrosa. Seguía siendo ella. Pero había algo nuevo en su postura, algo que venía de todos esos años estudiando en silencio, leyendo mientras otros dormían, repasando vocabulario en los descansos del hotel, cargando el cansancio como quien carga una mochila demasiado pesada y aún así sigue caminando. Fue a la cocina y se preparó un café que apenas pudo terminar. El estómago no le pedía comida, le pedía calma. Tomó 2 bocados de pan tostado solo para no salir con el cuerpo vacío y volvió a repasar los apuntes que había dejado abiertos en la mesa la noche anterior. Términos de negocios, frases de cortesía, vocabulario de reuniones, expresiones que había aprendido a fuerza de disciplina, no de suerte. Cada tanto levantaba la vista hacia el reloj. Las horas avanzaban despacio. A las 8 menos cuarto salió de casa con el cuaderno en el bolso y una carpeta delgada donde llevaba algunas hojas impresas con notas que había preparado de última hora. Cerró la puerta con llave, bajó las escaleras del edificio en la calle, tomó un taxi. No quiso arriesgarse al metro, aunque le doliera gastar más de lo necesario. Hoy no podía llegar tarde, no podía llegar desordenada, no podía darse el lujo de fallar por algo tan simple como el transporte. Durante el trayecto observó la ciudad despertar. Los puestos abriendo, la gente caminando rápido con el café en la mano, los camiones llenando las avenidas, los edificios cada vez más altos mientras se acercaba a Polanco. Lucía se reconocía a sí misma en medio de esa ciudad inmensa. Una mujer pequeña, sí, pero terca. Una mujer que había llegado hasta ahí sin que nadie la invitara. El edificio donde la reunión iba a celebrarse parecía salido de otra vida. De vidrio, acero y mármol pulido. Alto, limpio, silencioso. En la entrada, un guardia revisaba credenciales con una eficiencia casi mecánica. Lucía bajó del taxi, alzó la vista y sintió un tirón en el pecho. No era miedo puro. Era esa sensación incómoda de entrar a un lugar donde todo parece caro, incluso el aire. Pagó el taxi, acomodó el bolso en el hombro y caminó hacia la puerta principal. «Buenos días», dijo con una voz que trató de mantener firme. «Vengo a la reunión con el señor Mateo Ferrara». El guardia revisó una lista en la tableta, asintió y le indicó el acceso al piso 18. Lucía entró al lobby sintiendo que sus pasos sonaban demasiado fuertes sobre el piso brillante. Había espejos, plantas perfectamente recortadas y una recepción con una mesa de madera oscura que parecía sacada de una revista. Todo lucía impecable, casi frío. Ella se llevó una mano al bolso para asegurarse de que el cuaderno seguía ahí. El ascensor subió en silencio. Dentro viajaban 3 personas más, todos con trajes sobrios y teléfonos en la mano. Hablaban en voz baja sobre cifras, contratos y plazos usando ese tono breve y seguro de quienes se mueven en ese mundo desde hace años. Lucía se quedó en una esquina,
mirando el reflejo tenue de las paredes metálicas. Intentó concentrarse en su respiración. Inhalar, exhalar, no encogerse, no desaparecer. Cuando las puertas se abrieron, salió al pasillo del piso 18 con una calma que no sentía del todo. La recepcionista, una mujer joven de cabello recogido con precisión, la saludó con cortesía y le pidió su nombre. Lucía lo dijo, y enseguida la invitaron a esperar en un pequeño espacio con sillones de piel y revistas ordenadas en una mesa de centro. Se sentó, cruzó las manos sobre el regazo y trató de no mirar demasiado alrededor. Pero era inevitable. Todo en ese lugar gritaba distancia. Los cuadros abstractos, el silencio, la iluminación blanca, el olor leve a café recién y a madera limpia. Lucía pensó, por un instante, en el hotel. En los pasillos largos, en los carros de limpieza, en las voces de Ramón y Estela, en el contraste brutal entre una vida y la otra. Le sudaban un poco las palmas. Revisó por tercera vez el mensaje con la dirección, luego el cuaderno de notas, luego el horario. Faltaban pocos minutos. Y cuando estaba por convencer a su cabeza de que quizás seguía siendo una locura, escuchó una voz conocida. Lucía no imaginaba que aquellas risas en el cuarto de servicio iban a cambiar su vida para siempre. Todavía le vibraban en el pecho cuando empujó el carrito de limpieza hasta la suite del pasillo norte. Había aprendido a no detenerse demasiado en lo que decía la gente, porque si lo hacía no avanzaba, pero esa vez le costaba más. Las voces de Ramón y Estela seguían ahí, pegadas a la memoria como el olor fuerte del desinfectante en los guantes. Habían reído de ella. No de un error ni de una torpeza, ni siquiera de algo que hubiera hecho mal. Se habían reído de un sueño, y eso era lo peor. Lucía abrió la puerta de la suite con la tarjeta maestra, entró en silencio y dejó el carrito junto al escritorio. La habitación estaba vacía, limpia a medias, con la cama revuelta y una cortina corrida dejando pasar la luz gris de la tarde. Olía a perfume caro, a café tibio y a esa clase de desorden que solo queda cuando alguien se marcha con prisas y cree que otro vendrá detrás a resolverlo todo. Ella ya estaba acostumbrada a ese trabajo, a doblar sábanas, sacudir polvo, borrar huellas ajenas, a dejar cada espacio mejor de lo que lo encontraba sin que nadie se lo agradeciera. Lo que no lograba acostumbrarla era a la sensación de ser siempre la misma chica invisible en el uniforme azul, la que pasaba por los pasillos sin hacer ruido, la que solo existía cuando alguien necesitaba que algo quedara impecable. Tomó un paño húmedo y comenzó por la mesa de noche. Sus movimientos eran precisos, casi automáticos, pero su cabeza estaba en otro lado. Una limpiadora queriendo ser traductora. La frase le regresó como una bofetada. Ramón la había dicho con ese tono suyo tan seguro, tan cómodo en la crueldad, como si tuviera derecho a decidir el tamaño de los sueños ajenos. Estela, por supuesto, había reído con ganas. No la risa amable de quien no entiende una broma, sino esa risa filosa de quien disfruta ver a otro abajo. Lucía apretó el paño entre los dedos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No era la primera vez que se burlaban de ella. Tampoco sería la última, pensó con tristeza. En el hotel algunos creían que una mujer limpieza debía agradecer cualquier cosa y quedarse quieta, sonreír, no aspirar a más, no abrir la boca cuando no le correspondía. Pero Lucía llevaba demasiado tiempo guardando otra vida dentro de la suya. Desde que tenía 14 años había sentido esa necesidad extraña y terquísima de aprender idiomas. No sabía explicarlo bien cuando era adolescente. Solo sabía que se quedaba mirando las frases de los libros, escuchando palabras ajenas, intentando desarmarlas y volverlas suyas. Le parecía hermoso que una misma idea pudiera decirse de formas distintas, que una persona pudiera abrir una puerta con una lengua que no era la propia. Todo empezó con un libro viejo de italiano que encontró una tarde en una habitación del hotel donde trabajaba su madre. Una edición gastada, con páginas amarillentas y una portada donde aparecían fotografías de Roma y una torre inclinada que Lucía no había visto nunca más que en imágenes. Nadie reclamó ese libro. Nadie supuso que pudiera importar. Ella sí. Se lo llevó a casa como quien carga un tesoro pequeño y secreto. Aquella noche, sentada en el borde de su cama, pasó el dedo por las palabras que no entendía y las repitió en voz baja, una y otra vez, hasta que le sonaron familiares. No pronunciaba bien, por supuesto. Tropezaba, inventaba, dudaba, pero algo en ese idioma le resultó cercano desde el primer momento. Buongiorno, buonasera, ¿cómo stai? No tenía a nadie que le enseñara. Nadie en su casa hablaba italiano. Nadie le había regalado clases, ni una academia, ni un futuro claro. Aprendió mirando videos cortos en un celular viejo, pausando y repitiendo hasta quedarse dormida con el aparato sobre el pecho. Aprendió anotando palabras en una libreta con la tapa rota, junto a traducciones que hacía por intuición y por terquedad.
Aprendió escuchando canciones sin entenderlas del todo y tratando de separar las sílabas como si cada una escondiera una clave. Después llegó el inglés. Primero fueron tutoriales gratuitos, luego audios descargados, luego frases sueltas que practicaba mientras acomodaba los pasillos del hotel. Más tarde se animó con el francés, aunque al principio le daba vergüenza hasta pronunciarlo sola. Le parecía un idioma elegante, casi frágil, y le costó meses sentir que podía tocarlo sin romperlo. Para pagar las clases nocturnas se quitó de todo, de ropa nueva, de salidas, de caprichos. A veces también de comida, si la semana venía dura. Guardaba monedas en un frasco escondido en la alacena. Las contaba por las noches, calculando cuánto le faltaba para el siguiente pago de la academia. Su familia no siempre entendía por qué se empeñaba tanto. Una traducción, decían algunos, era cosa de gente con estudios, con contactos, con una vida distinta. Lucía sonreía, pero por dentro sabía que no era un capricho. Era una promesa hecha en silencio. De esas que solo saben sostener las personas que nunca tienen a nadie aplaudiéndoles desde la primera fila. Pasó el paño por el espejo del baño, después por el lavabo de mármol y los bordes de la grifería. A esa hora la suite estaba quieta. El silencio ayudaba a ordenar los pensamientos, o a dejar que dolieran con más claridad. Lucía se vio reflejada apenas un segundo en el espejo aún empañado por su propio trabajo. Tenía ojeras suaves, el cabello negro recogido con prisa y esa expresión cansada que le salía cuando llevaba muchas horas de pie. No era una mujer derrotada, se dijo, solo cansada. Había diferencia. Aún así, esa tarde se sentía más pequeña que de costumbre. Cuando salió del cuarto de servicio, poco antes había escuchado su nombre en voz baja. Primero lo tomó como una coincidencia, luego oyó la risa de Estela, y después a Ramón diciendo que era ridículo que una empleada de limpieza quisiera terminar siendo traductora. Como si estudiar idiomas fuera una fantasía infantil. Como si ella no llevara años levantándose antes del amanecer para trabajar, regresar a casa, estudiar y volver a empezar. Nadie veía esas noches. Nadie veía sus cuadernos llenos de palabras subrayadas, sus audios en francés durante el trayecto del autobús, sus horas frente a la pantalla intentando entender la diferencia entre un verbo y otro. Nadie veía que, cuando limpiaba una habitación, también practicaba mentalmente conjugaciones y frases de cortesía. Nadie veía el esfuerzo detrás de cada palabra bien pronunciada. Y probablemente por eso se permitían reír. Lucía pasó a la habitación contigua con el carrito de limpieza y cambió las toallas, acomodó los amenities y retiró una bandeja con vasos vacíos. En el trabajo se movía con una calma aprendida, casi invisible. Tenía esa habilidad de no hacer ruido incluso cuando el cansancio le pesaba en la espalda. Había días en que se sentía como parte del mobiliario del hotel. Útil, sí, pero nunca realmente vista. Mientras sacudía el polvo del escritorio, recordó la única vez que se había atrevido a decirlo en voz alta. Tenía 16 años y todavía creía que tal vez, si hablaba con suficiente honestidad, alguien la escucharía. Había buscado a una supervisora del hotel, una mujer seria que revisaba listas en una tableta y apenas levantaba la vista cuando alguien le hablaba. Lucía le dijo, con una timidez que casi le cerró la garganta, que le gustaría aprender más inglés, quizás intentar algo en recepción algún día. Le dijo que le interesaban los idiomas, que quería trabajar con personas extranjeras, traducir, ayudar. La respuesta le cayó encima como una puerta cerrándose. «Mejor quédate en lo tuyo», le dijo la supervisora sin crueldad aparente, como quien da un consejo práctico. «No te compliques con cosas que no son para ti». Aquella frase se le quedó grabada durante años, no porque fuera especialmente original, sino porque venía envuelta en una especie de verdad que dolía. Lucía había aprendido desde entonces que los sueños, si se compartían con la gente equivocada, se volvían objeto de burla. Así que dejó de contarlos, pero no dejó de estudiarlos. En el pasillo la voz de Estela volvió a sonar más lejos esta vez. Lucía se quedó inmóvil un segundo, con el paño en la mano. No podía verla, pero sabía perfectamente cómo sería esa expresión suya, una mezcla de falsa lástima y superioridad. Estela tenía la costumbre de hablarle como si le hiciera un favor al dirigirse a ella, como si la amabilidad también pudiera usarse para humillar. Lucía siguió trabajando, tendió la cama con los pliegues exactos, estiró la sábana, ajustó las esquinas, acomodó las almohadas una por una. Después revisó el minibar, limpió una marca en el cristal de la ventana y aspiró la alfombra. Cada gesto la obligaba a seguir anclada en el presente, a no permitir que la vergüenza se le subiera demasiado al rostro. Aún así, había algo que no se le quitaba. La sensación de que esa burla no había caído al vacío, de que alguien más la había escuchado, no sabía quién, ni desde dónde ni por qué, eso le daba un escalofrío extraño en la nuca. Solo notó que,
Cuando Ramón terminó su comentario, hubo un silencio raro en otro extremo del pasillo, breve, casi imperceptible, como si una presencia hubiera pasado y se hubiera detenido lo justo para escuchar. Lucía no alcanzó a ver a nadie, solo sintió que no estaba sola. Siguió con la habitación, pero la idea le quedó rondando como una luz encendida en otro cuarto. ¿Y si alguien había oído? ¿Y si, por una vez, no se trataba solo de un comentario cruel encerrado entre gente que pensaba igual? Pensó en eso mientras terminaba de revisar la repisa del baño y colocaba 2 vasos nuevos sobre la mesa. Su celular vibró dentro del bolsillo del uniforme. Lo sacó con cuidado, evitando manchar la pantalla con los dedos húmedos. Era un mensaje de su hermana menor, preguntándole si podía llevar tortillas al volver a casa. Lucía sonrió apenas. Ese tipo de cosas pequeñas le recordaban que su vida seguía hecha de obligaciones sencillas, de favores cotidianos, de rutinas que no daban espacio para imaginar demasiado. Había también otro mensaje, de la academia nocturna. Un recordatorio, mañana era el examen oral de francés. Lucía cerró los ojos un momento. Claro que lo había olvidado, no por falta de interés, sino porque últimamente sentía que llevaba demasiadas cosas encima. El turno del hotel, la casa, la familia, el estudio, el cansancio. Aún así, el examen le devolvió un poco de aire. Francia quedaba lejos, pero el francés ya formaba parte de su vida como un secreto noble. Una disciplina casi íntima. Guardó el celular y miró el reloj de pared en la suite. Le quedaban 2 habitaciones más en ese piso. Después tendría que bajar al siguiente nivel, terminar el turno y regresar a casa para repasar hasta que el sueño la venciera. Era esa clase de existencia en la que cada hora ya venía ocupada antes de empezar. Y sin embargo, ella seguía. No porque fuera fácil, sino porque había algo dentro de ella que se negaba a rendirse. Al cerrar la puerta de la suite, hizo una última revisión del pasillo. Todo estaba en orden, todo parecía tranquilo, pero el aire tenía una tensión rara, apenas visible, como si el día estuviera a punto de inclinarse hacia otro lado sin pedir permiso. Lucía empujó el carrito unos metros y se detuvo frente a la siguiente habitación. Respiró hondo antes de entrar. No lo sabía todavía, pero en algún punto de ese mismo hotel, mucho más arriba, un hombre había oído lo suficiente como para no olvidar esa conversación, y tampoco pensaba dejarla pasar. Mientras Lucía seguía limpiando con la espalda cansada y el orgullo herido, algo comenzaba a moverse fuera de su campo de visión. Algo que no tenía nada que ver con las bromas del cuarto de servicio y sí con la vida que ella llevaba años esperando, sin saber todavía que estaba a punto de tocar su puerta. Cuando el millonario italiano marcó su número, Lucía pensó que se trataba de otra humillación. Estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, todavía con el uniforme del hotel, cuando el celular empezó a sonar sobre la madera gastada. El sonido la hizo tensarse de inmediato. No era un número conocido. Y a esa hora, las llamadas desconocidas casi nunca traían algo bueno. Lucía miró la pantalla con desconfianza, como si fuera a encontrar ahí una nueva queja, una mala noticia o la voz seca de alguien del trabajo diciéndole que había cometido un error en alguna habitación. Dudó unos segundos, luego contestó, «Bueno». Del otro lado se oyó una voz masculina, grave, con un acento extranjero imposible de confundir. Hablaba español, pero no era un español del todo suyo. Sonaba cuidado, educado, casi musical. ¿La señorita Lucía Mendoza? Ella enderezó la espalda al instante. Sí, soy yo. Hubo una pausa breve. Mi nombre es Mateo Ferrara. Trabajo con una empresa italiana y estoy hospedado en el hotel donde usted labora. Lucía frunció el ceño. No entendía qué podía querer un hombre como ese con ella. Se quedó callada, esperando que llegara la parte incómoda. Disculpe si la llamo sin previo aviso, continuó él. Sé que esto puede parecerle extraño. Lucía apretó el teléfono con más fuerza. Sí, un poco, respondió con cautela. ¿Pasa algo en alguna habitación? Si hubo un problema, puedo revisarlo mañana temprano. Ahora ya no estoy en turno. Del otro lado se escuchó un sonido leve, como si el hombre hubiera exhalado despacio. No la llamo por una queja, dijo. En realidad, llamo por algo que escuché hoy. Lucía sintió un pinchazo en el estómago. Por un segundo, lo primero que pensó fue en Ramón y Estela, en las risas. En aquella frase que todavía le ardía como una espina, se puso de pie y caminó un par de pasos, casi por instinto, como si necesitara moverse para no dejar que los nervios la inmovilizaran. ¿Qué escuchó?, preguntó, aunque ya empezaba a temer la respuesta. Escuché a 2 personas hablando de usted, contestó Mateo. Hablaban de sus estudios de idiomas. Lucía cerró los ojos un instante. Ahí estaba. Otra vez la burla. Otra vez alguien usando su sueño como motivo de comentario. Mire, señor Ferrara, dijo tratando de que la voz no le temblara. Si alguien del hotel dijo algo fuera de lugar, no tiene nada que ver conmigo, yo solo hago mi trabajo. Justamente por eso la llamo.
respondió él, esta vez con una calma distinta. Porque usted no solo hace su trabajo. Lucía se quedó quieta, no entiendo. Esta mañana escuché que se burlaban de usted por querer ser traductora, y después, en vez de olvidarlo, pregunté por usted. Lucía abrió los ojos despacio. No sabía si sentirse avergonzada o furiosa. El calor le subió al rostro. Tal vez no, dijo Mateo, pero lo hice igual. Hubo otro silencio. Lucía podía oír, al otro lado, el ruido leve de una habitación amplia, quizá el aire acondicionado, quizá un paso sobre el piso pulido. Todo sonaba distante, elegante, como si él estuviera hablando desde un mundo completamente distinto al suyo. Leí un poco sobre usted, agregó él. Quise saber si aquello que escuché era solo un comentario cruel, si realmente había algo detrás. Lucía tragó saliva. Eso le resultaba aún más incómodo. No sé qué le hayan dicho, murmuró, pero yo estudio cuando puedo, nada más. Eso ya es mucho más de lo que hace la mayoría, respondió él. Me contaron que lleva años aprendiendo por su cuenta, italiano, inglés y francés, que llega cansada del turno y aún así sigue estudiando, que no lo hace por moda ni por capricho. Lucía bajó la mirada hacia sus manos. No estaba acostumbrada a que alguien nombrara su esfuerzo con tanta precisión. Normalmente la gente solo veía el uniforme, el carrito de limpieza y las manos agrietadas por los productos del hotel. Nadie preguntaba qué hacía cuando terminaba el turno. Nadie se interesaba por sus cuadernos ni por las palabras que repetía en voz baja antes de dormir. ¿Quién le dijo eso?, preguntó ella. Una persona del hotel que sí sabe observar, respondió Mateo, sin dar más detalles. Y también revisé algunas cosas por mi cuenta. Lucía se puso tensa otra vez. La pregunta quedó flotando entre los dos. La respuesta tardó unos segundos. Porque me recordó a mí, dijo él al fin. Yo también fui el chico al que nadie tomaba en serio. Lucía parpadeó sorprendida. No esperaba esa clase de confesión. Crecí en un pueblo pequeño de Italia, continuó Mateo. En mi casa había trabajo duro, no muchas oportunidades. Cuando dije que quería dedicarme a los negocios y aprender idiomas, más de uno se rió. Según ellos, yo debía quedarme donde estaba y no inventarme una vida distinta. Lucía escuchaba en silencio, con la espalda apoyada ahora contra la pared de la cocina. Había algo en la forma en que hablaba que no sonaba ensayado. No parecía un discurso para impresionarla, más bien sonaba a memoria, a algo que todavía dolía, aunque ya hubiera pasado tiempo. Yo conozco esa mirada, dijo Mateo. La de la gente que cree que sueñas demasiado alto solo porque no has nacido en el lugar correcto. Lucía sintió un nudo en la garganta. Nadie se lo había dicho así nunca. Todos los demás usaban frases más frías. Sé realista. No te compliques. ¿Para qué quieres eso? Eso no es para ti. Pero él no le estaba hablando como a una empleada del hotel. Le estaba hablando como a alguien que entendía. No sé por qué me está contando todo esto, dijo ella en voz baja. Porque quiero hacerle una propuesta, respondió Mateo. Lucía tardó en reaccionar. ¿Una propuesta? Sí. Trabajo con negocios internacionales y mañana tengo una reunión importante con socios italianos aquí en Ciudad de México. Necesito una intérprete. Lucía se quedó inmóvil. Creyó haber entendido mal Done. Usted. Señor Ferrara, creo que se está confundiendo. Yo no soy intérprete profesional. Eso ya lo sé, ni tengo certificados. También lo sé. Y nunca he trabajado en una reunión de ese nivel. Todo eso lo sé, repitió él, sin perder la calma. Pero también sé que habla italiano con soltura, que entiende inglés y que está estudiando francés con disciplina. Y sé algo más importante, que no dejó de aprender aunque nadie le aplaudiera. Lucía se llevó una mano a la frente. El corazón le iba demasiado rápido. Por un momento pensó que podía ser una broma. Una de esas bromas crueles que terminan con la persona al otro lado sintiéndose ridícula por haber tenido esperanza. Dudó tanto que casi se le escapó la voz. ¿Estás seguro de que no me llama por error? Mateo soltó una risa breve, amable. Señorita Mendoza, no la llamo por error. La llamo porque la necesito mañana a las 9 en un edificio corporativo en Polanco. Quiero que venga conmigo a esa reunión y traduzca entre italiano y español. Lucía abrió la boca, pero no le salió nada. Se quedó mirando la mesa, donde había un cuaderno de italiano abierto, como si aquello la ayudara a aterrizar. Las páginas estaban llenas de palabras escritas con su letra apretada, con anotaciones al margen y pequeñas tachaduras. Ese cuaderno era una parte de su vida que casi nadie conocía. Y ahora un millonario italiano, un hombre al que no había visto más que de lejos, la estaba llamando por eso. Yo, no sé qué decir, murmuró al fin. Puede decir que sí, contestó él con suavidad, o puede decirme que no, pero quería que supiera que no se trata de una broma ni de lástima. Se trata de una oportunidad real. Lucía respiró hondo. Intentó imaginarse a sí misma en una sala de juntas, rodeada de personas con trajes caros, maletines y palabras que le quedarían grandes.
Intentó imaginar que no se trabaría, que no se le iba a secar la boca, que no iba a sentir que todos podían notar que ella venía de otro mundo. La imagen la asustó tanto como la emocionó. «¿Y si me equivoco?», preguntó apenas audible. «Entonces me lo dice y yo la ayudo», respondió Mateo. «Nadie aprende sin equivocarse. Pero si no va, nunca sabrá hasta dónde puede llegar». Lucía cerró los ojos. Ahí estaba otra vez esa sensación extraña, la misma que había sentido al estudiar sola durante años. La puerta entreabierta de algo que parecía demasiado grande para ella, pero demasiado importante como para ignorarlo. Pensó en su madre, en las horas largas de trabajo, en su hermana pidiéndole ayuda con cosas simples, en las cuentas, en el cansancio, en todo lo que hacía que su vida pareciera hecha de márgenes muy estrechos. Pensó también en Ramón y Estela, en sus risas, en la certeza con la que la habían tratado como si sus sueños fueran una tontería. Y luego pensó en otra cosa, en la posibilidad de que no tuvieran razón. «¿Qué tendría que hacer exactamente?», preguntó con una voz más firme de la que esperaba. Mateo pareció percibir el cambio. Llegar puntual, vestirse de forma formal y estar dispuesta a hacer lo que ya hace desde hace años. Escuchar, comprender y traducir con honestidad. Lucía soltó una pequeña risa nerviosa más por la tensión que por la gracia. «Suena fácil cuando lo dice así». «No es fácil», admitió él. «Pero usted la frase la dejó callada». Desde la otra línea Mateo continuó: «Le enviaré la dirección por mensaje. Si acepta, mañana tendrá una oportunidad de verdad. Si no, entenderé perfectamente». Lucía se quedó mirando el teléfono. Sentía las manos frías y la garganta apretada. Era una de esas decisiones que no parecen grandes hasta que las tienes enfrente. Podía seguir en su rutina, volver al hotel, agachar la cabeza, dejar que el día siguiente fuera exactamente igual al anterior. O podía hacer algo que, de salir mal, la avergonzaría delante de extraños, pero de salir bien podría cambiarle la vida. «No tengo ropa adecuada», dijo al fin, casi con vergüenza. «Eso lo resolverá. Mi experiencia. Eso lo construirá». Le sorprendió notar que, detrás de la incredulidad, empezaba a sentirse una emoción extraña. No era alegría todavía, era algo más frágil, más peligroso. Era esperanza. Y la esperanza, cuando una lleva demasiado tiempo sin usarla, asusta. «Mañana a las 9 entonces», dijo ella. «Mañana a las 9», confirmó Mateo. «¿Puedo contar con usted?». Lucía miró el cuaderno abierto, la cocina pequeña, el celular, la ventana con la luz de la tarde entrando oblicua sobre la mesa. Todo seguía siendo el mismo lugar, la misma vida, pero por alguna razón ya no se sentía igual. «Sí», respondió al fin. «Voy». Mateo guardó silencio un instante, como si esa respuesta realmente importara. «Perfecto», dijo después. «Confío en que no me decepcionará». La llamada terminó poco después. Lucía se quedó quieta con el teléfono en la mano, escuchando el silencio que había quedado en la cocina. Tardó varios segundos en moverse. Luego se sentó despacio en la silla, como si las piernas le hubieran perdido fuerza de pronto. ¿Había aceptado de verdad? Miró la pantalla apagada del celular. Le temblaban un poco los dedos. No por miedo solamente, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien había visto algo en ella que ni siquiera ella decía en voz alta. Se levantó de golpe y fue hasta su cuarto. Abrió el armario y se quedó mirando las pocas prendas que tenía colgadas. Ninguna parecía suficiente, ninguna parecía hecha para un lugar como ese. Revisó hasta el fondo y encontró el único traje formal que había comprado meses atrás en una venta de segunda mano, pensando que algún día podría usarlo para algo importante. Era negro, simple, un poco ajustado en los hombros, pero limpio y bien conservado. Lo sacó con cuidado y lo colgó en la puerta. Después volvió a la mesa y tomó su cuaderno de notas, el de italiano. Lo abrió por una página cualquiera y pasó el dedo sobre las líneas escritas a mano. Había años enteros ahí dentro. Palabras repetidas, errores corregidos, frases memorizadas, ejercicios hechos de madrugada, apuntes que había tomado en el autobús o en una esquina del hotel mientras esperaba que le asignaran otra habitación. Lucía sintió un golpe suave en el pecho. Toda esa disciplina, todo ese empeño callado, todas esas horas robadas al cansancio. Tal vez no habían sido en vano. Revisó el mensaje que Mateo le había enviado con la dirección y la hora. Después, sin pensarlo demasiado para no echarse atrás, abrió otro mensaje en blanco y le escribió a su hermana que llevaría las tortillas más tarde de lo normal. Luego apagó el celular y se quedó mirando el traje. La emoción seguía ahí, pero mezclada con una duda pesada. ¿Y si mañana se quedaba en blanco? ¿Y si alguien hacía una pregunta que no entendía? ¿Y si se notaba demasiado que ella no pertenecía a ese mundo? Se sentó en el borde de la cama y apoyó los codos en las rodillas. Por un momento, la cocina, el hotel, las voces de burla y el cansancio de siempre parecieron juntarse en un mismo sitio dentro de su cabeza. Pero también apareció otra cosa,
una imagen fugaz de sí misma entrando a un edificio elegante, de pie frente a desconocidos, usando palabras que había aprendido sola. No era una fantasía, o no del todo, era una posibilidad. Lucía cerró los ojos y soltó el aire lentamente. Mañana, si se atrevía, iba a cruzar una puerta que llevaba años mirándola desde lejos. Y aunque todavía no sabía si estaría a la altura, por primera vez la respuesta no era un no automático. Por primera vez, la duda dejaba un espacio para algo más. Y mientras la tarde se iba apagando detrás de la ventana, Lucía entendió que ya no podía fingir que no había escuchado esa llamada, porque a partir de ese momento su vida acababa de dividirse en dos: la mujer que limpiaba habitaciones en silencio y la que al día siguiente tendría que decidir si por fin se permitía ser vista. Lucía entró a aquella sala de juntas con el corazón en la garganta, sin saber que estaba a punto de demostrar quién era de verdad. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, aunque en realidad había dormido poco. Se había quedado mirando el techo durante horas, con esa mezcla incómoda de emoción y miedo que no la dejaba descansar. Cuando por fin se levantó, el cuarto estaba todavía en penumbra y la casa seguía en silencio. Solo se oía el ruido lejano de los autos madrugadores en la calle y de vez en cuando el crujido de la madera bajo sus pasos. Lucía fue directo al baño, se lavó la cara con agua fría y se quedó unos segundos frente al espejo. Tenía ojeras suaves, el cabello algo desordenado y esa expresión suya que aparecía siempre que estaba por enfrentar algo grande. La de una mujer tratando de convencer a su propio cuerpo de que no tenía por qué temblar. Se dio una ducha rápida, pero no cualquiera. Se lavó el cabello con calma, como si ese gesto pudiera ordenar también sus pensamientos. Usó el acondicionador que guardaba para las ocasiones importantes y luego se envolvió en una toalla, respirando hondo para no dejarse ganar por la ansiedad. En la pequeña mesa de la cocina tenía preparado desde la noche anterior el traje negro que había comprado de segunda mano meses atrás, imaginando que algún día le serviría para una entrevista, una ceremonia o una oportunidad que todavía no llegaba. Hoy, por fin, iba a usarlo. Lo extendió sobre la cama y lo revisó con cuidado. No era nuevo, ni perfecto, ni costoso, pero estaba limpio, bien planchado y le quedaba mucho mejor de lo que recordaba. Se puso la blusa blanca, luego la falda oscura, después el saco. Abrochó cada botón despacio, como si con cada uno estuviera cerrando también una etapa de su vida. Cuando terminó, se miró en el espejo de cuerpo entero que tenía en la puerta del armario y tardó unos segundos en reconocerse. Ya no parecía la mujer que limpiaba habitaciones con el uniforme azul y las manos agrietadas por el químico. Parecía otra, seria, más compuesta. No rica, no sofisticada, no perfecta, pero sí alguien que podía entrar en una oficina elegante sin pedir disculpas por estar ahí. Esa idea la asustó un poco. Se peinó con una raya sencilla al lado, dejando el cabello suelto sobre los hombros. Luego se puso un poco de rímel y un labial discreto que casi nunca usaba. Cuando terminó, dejó escapar una risa nerviosa al verse tan distinta. No era una transformación milagrosa. Seguía siendo ella. Pero había algo nuevo en su postura, algo que venía de todos esos años estudiando en silencio, leyendo mientras otros dormían, repasando vocabulario en los descansos del hotel, cargando el cansancio como quien carga una mochila demasiado pesada y aún así sigue caminando. Fue a la cocina y se preparó un café que apenas pudo terminar. El estómago no le pedía comida, le pedía calma. Tomó 2 bocados de pan tostado solo para no salir con el cuerpo vacío y volvió a repasar los apuntes que había dejado abiertos en la mesa la noche anterior. Términos de negocios, frases de cortesía, vocabulario de reuniones, expresiones que había aprendido a fuerza de disciplina, no de suerte. Cada tanto levantaba la vista hacia el reloj. Las horas avanzaban despacio. A las 8 menos cuarto salió de casa con el cuaderno en el bolso y una carpeta delgada donde llevaba algunas hojas impresas con notas que había preparado de última hora. Cerró la puerta con llave, bajó las escaleras del edificio en la calle, tomó un taxi. No quiso arriesgarse al metro, aunque le doliera gastar más de lo necesario. Hoy no podía llegar tarde, no podía llegar desordenada, no podía darse el lujo de fallar por algo tan simple como el transporte. Durante el trayecto observó la ciudad despertar. Los puestos abriendo, la gente caminando rápido con el café en la mano, los camiones llenando las avenidas, los edificios cada vez más altos mientras se acercaba a Polanco. Lucía se reconocía a sí misma en medio de esa ciudad inmensa. Una mujer pequeña, sí, pero terca. Una mujer que había llegado hasta ahí sin que nadie la invitara. El edificio donde la reunión iba a celebrarse parecía salido de otra vida. De vidrio, acero y mármol pulido. Alto, limpio, silencioso. En la entrada, un guardia revisaba credenciales con una eficiencia casi mecánica.
Lucía bajó del taxi, alzó la vista y sintió un tirón en el pecho. No era miedo puro. Era esa sensación incómoda de entrar a un lugar donde todo parece caro, incluso el aire. Pagó el taxi, acomodó el bolso en el hombro y caminó hacia la puerta principal. «Buenos días», dijo con una voz que trató de mantener firme. «Vengo a la reunión con el señor Mateo Ferrara». El guardia revisó una lista en la tableta, asintió y le indicó el acceso al piso 18. Lucía entró al lobby sintiendo que sus pasos sonaban demasiado fuertes sobre el piso brillante. Había espejos, plantas perfectamente recortadas y una recepción con una mesa de madera oscura que parecía sacada de una revista. Todo lucía impecable, casi frío. Ella se llevó una mano al bolso para asegurarse de que el cuaderno seguía ahí. El ascensor subió en silencio. Dentro viajaban 3 personas más, todos con trajes sobrios y teléfonos en la mano. Hablaban en voz baja sobre cifras, contratos y plazos usando ese tono breve y seguro de quienes se mueven en ese mundo desde hace años. Lucía se quedó en una esquina, mirando el reflejo tenue de las paredes metálicas. Intentó concentrarse en su respiración. Inhalar, exhalar, no encogerse, no desaparecer. Cuando las puertas se abrieron, salió al pasillo del piso 18 con una calma que no sentía del todo. La recepcionista, una mujer joven de cabello recogido con precisión, la saludó con cortesía y le pidió su nombre. Lucía lo dijo, y enseguida la invitaron a esperar en un pequeño espacio con sillones de piel y revistas ordenadas en una mesa de centro. Se sentó, cruzó las manos sobre el regazo y trató de no mirar demasiado alrededor. Pero era inevitable. Todo en ese lugar gritaba distancia. Los cuadros abstractos, el silencio, la iluminación blanca, el olor leve a café recién hecho y a madera limpia. Lucía pensó, por un instante, en el hotel. En los pasillos largos, en los carros de limpieza, en las voces de Ramón y Estela, en el contraste brutal entre una vida y la otra. Le sudaban un poco las palmas. Revisó por tercera vez el mensaje con la dirección, luego el cuaderno de notas, luego el horario. Faltaban pocos minutos. Y cuando estaba por convencer a su cabeza de que quizás seguía siendo una locura, escuchó una voz conocida. Lucía levantó la vista. Mateo Ferrara venía hacia ella con paso tranquilo, vestido con un traje gris impecable, una camisa clara y esa seguridad natural que no parecía construida a propósito. Tenía el cabello oscuro apenas salpicado por algunas canas en las sienes y una expresión serena que, de algún modo, logró bajarle un poco la tensión que traía en el pecho. «Buenos días», dijo él, extendiendo la mano. Lucía se puso de pie con rapidez y se la estrechó. «Buenos días, señor Ferrara». Él sonrió apenas como si ya se hubiera acostumbrado a corregir ese detalle. «Mateo, por favor». Ella sintió un poco avergonzada. «Mateo, se ve muy bien», dijo él con naturalidad. «Profesional». Lucía sintió un calor breve subirle al rostro. «Gracias». Mateo miró su reloj. «Tenemos unos minutos antes de entrar. Son 3 empresarios italianos de Milán. Vienen por un proyecto de inversión urbana. Yo haré la presentación principal, pero necesito que usted me ayude con la traducción de ida y vuelta». Lucía tragó saliva. «Haré lo mejor que pueda». «Eso espero», respondió él con una calma honesta, «y estoy seguro de que será suficiente». Caminaron juntos por el pasillo. A cada paso, Lucía sentía el peso de su propia presencia, como si sus zapatos no terminaran de acostumbrarse a ese piso tan pulido. Quiso mirar a Mateo, pedirle que le repitiera una frase, preguntarle si las reuniones siempre daban tanto miedo, pero se contuvo. No quería parecer insegura antes de empezar. Él notó su silencio. «¿Está bien?», preguntó bajando un poco el tono. Lucía soltó una pequeña exhalación. «Sí, solo. Hace mucho que no me siento tan fuera de lugar». Mateo la miró con una comprensión que no sonaba condescendiente. «Eso cambia en cuanto abra la puerta. Después solo tendrá que hacer lo que lleva años haciendo». Lucía lo observó de reojo. «Traducir». «Exacto». Se detuvieron frente a una puerta de cristal esmerilado. Del otro lado se distinguían las sombras de varias personas sentadas. Lucía apretó la carpeta con los dedos. Mateo, antes de entrar, se giró apenas hacia ella. Ella alzó la vista. No necesita impresionar a nadie. Solo necesita estar presente. No sabía por qué, pero esa frase le dio un poco de aire. No ser perfecta, solo estar ahí. Parece simple, pero para ella significaba mucho. Mateo abrió la puerta. La sala de juntas era más amplia de lo que había imaginado. Una mesa larga de madera oscura ocupaba el centro, rodeada de sillas elegantes. Al fondo, ventanales enormes dejaban ver la ciudad extendiéndose bajo una mañana luminosa. 3 hombres ya estaban sentados. Uno de ellos era mayor, de cabello completamente blanco y gesto afable. Los otros 2 parecían algo más jóvenes, serios, atentos. Al ver entrar a Mateo, todos se pusieron de pie con cortesía. Mateo saludó primero en italiano con soltura y presentó a Lucía sin alargar demasiado las palabras. Ella sintió que el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho.
Le costó un segundo encontrar su propia voz. «Buenos días», dijo al fin, en italiano, con un tono claro aunque todavía algo tenso. Los tres hombres respondieron con una sonrisa amable. El mayor de ellos, que se llamaba Giuseppe, inclinó un poco la cabeza y comentó algo sobre su pronunciación. Lucía entendió la intención del elogio y sonrió tímidamente. Entonces comenzó la reunión. Mateo habló primero, explicando el proyecto, la inversión y los objetivos generales. Lucía tradujo con cuidado, midiendo cada frase. Al principio su voz salió un poco más baja de lo que quería. Se notaba que estaba concentrada no solo en las palabras, sino en no dejar que los nervios le jugaran una mala pasada. Cuando uno de los empresarios hizo una pregunta técnica, ella dudó apenas un instante. No porque no entendiera, sino porque quería elegir la traducción exacta. Mateo le dio una mirada breve, de esas que no interrumpen pero acompañan. Lucía respondió entonces con más firmeza, y notó que el italiano mayor asentía satisfecho. Poco a poco el miedo dejó de dominarla. No desapareció del todo. Seguía ahí, bajo la piel, pero ya no le cerraba la garganta. Empezó a escuchar mejor, a respirar mejor, a sostener la espalda recta sin pensar tanto en ello. Cada vez que traducía una respuesta precisa, algo dentro de ella se acomodaba un poco más. Como si por fin una parte vieja y paciente de su vida encontrara el lugar que llevaba años buscando. Los empresarios hablaban de terreno, plazos, permisos, costos, margen de retorno. Había palabras que Lucía conocía y otras que solo podía resolver por contexto o por deducción, pero no se permitió entrar en pánico. Había estudiado demasiado para eso. Había pasado demasiadas noches repasando vocabulario hasta que le dolían los ojos. Había escuchado audios una y otra vez mientras limpiaba baños vacíos. Había practicado frente al espejo, en el transporte, en voz baja, con el cansancio pegado a la espalda. Nada de eso era casualidad. Mateo intervenía de vez en cuando para aclarar algo, y cada vez que lo hacía, Lucía sentía que él la estaba cuidando sin quitarle espacio. No hablaba por encima de ella. No la corregía con tono paternalista. Le daba margen para encontrar la frase justa. En un momento, Giuseppe soltó una observación en italiano sobre la diferencia entre negociar en Milán y hacerlo en Ciudad de México, con un humor discreto que hizo sonreír a todos. Lucía no solo tradujo el sentido, sino también el tono. Y cuando Mateo soltó una breve risa, el gesto en la mesa cambió. La conversación dejó de sentirse rígida. Se volvió más humana, eso la ayudó. A partir de entonces ya no se concentró en no fallar, sino en comunicar. Y esa diferencia lo cambió todo. Uno de los hombres más jóvenes empezó a hacer preguntas más detalladas sobre la logística. Lucía tradujo con precisión, apoyándose en las notas que había preparado por si acaso. Luego vino una serie de respuestas rápidas, frases cruzadas, aclaraciones técnicas. Hubo un momento en que una palabra en italiano le faltó por completo y, en lugar de quedarse congelada, pidió una breve aclaración. Mateo se la dio con naturalidad, sin mostrar molestia. Ella la integró de inmediato y siguió. Ese pequeño gesto le devolvió confianza. No necesitaba saberlo todo, solo necesitaba sostener la conversación sin rendirse al miedo. El empresario mayor volvió a mirarla con atención. Habló con una voz pausada, casi paterna, y preguntó en italiano cómo había aprendido ella el idioma con tanta soltura. Lucía respondió que de manera autodidacta, durante años, con libros, audio, películas y práctica constante. No adornó la historia, no hizo que sonara heroica, dijo la verdad, que había sido lento, difícil y solitario. Giuseppe la observó un segundo y luego asintió con respeto. Mateo también la miró entonces y en su expresión había algo más que satisfacción profesional. Era orgullo, sí, pero contenido, como si estuviera viendo confirmarse algo que ya sospechaba. La reunión siguió avanzando. Hablaban de números, pero también de confianza, y Lucía comprendió que traducir no era repetir palabras. Era captar intención, ritmo, tono, postura. Era sostener puentes entre personas que venían de mundos distintos. Era en el fondo una forma de responsabilidad. Eso ella sí sabía hacerlo. A la hora y media, la tensión inicial había cedido por completo. Lucía ya no sentía que estaba pidiendo permiso para estar ahí. Estaba trabajando, y eso la colocaba en un lugar muy distinto. Se dio cuenta de que incluso sus manos se habían relajado sobre la carpeta. Su voz salía más estable, más clara, más suya. Hubo un momento breve, casi invisible, en que uno de los empresarios dijo algo que sonó a aprobación. Mateo contestó con una sonrisa leve. Lucía no necesitó preguntar qué significaba. Lo entendió por el ambiente, por el movimiento de las cabezas, por la manera en que la conversación empezaba a cerrarse. Cuando por fin llegaron a los puntos finales, la negociación ya no parecía una lucha, sino un acuerdo en camino. Los italianos intercambiaron comentarios, revisaron algunas cifras y terminaron estrechando la mano de Mateo con expresiones de satisfacción.
Giuseppe el mayor incluso le dijo a Lucía algo que la hizo sonreír con una mezcla de alivio y orgullo. La reunión concluyó con promesas concretas y un entusiasmo que no había estado allí al inicio. Los hombres se levantaron, agradecieron la atención y salieron de la sala con la cortesía de quienes se sienten escuchados. Cuando la puerta se cerró, Lucía soltó el aire que llevaba conteniendo desde hacía horas. No se había dado cuenta de lo tensa que tenía la espalda hasta que pudo relajarla. Se llevó una mano al borde de la mesa y bajó la mirada apenas un segundo, como si necesitara comprobar que seguía en el mismo lugar, en el mismo día con las mismas manos pero ya no siendo la misma. Mateo la observó con una sonrisa franca. Lo hizo muy bien, dijo. Lucía soltó una risa breve, casi incrédula. Pensé que me iba a trabar al menos 5 veces. Y no pasó, respondió él. Incluso cuando dudó, siguió adelante. Eso es lo importante. Ella se quedó callada un instante. No fue tan difícil como imaginaba, murmuró, aunque sabía que eso no era del todo cierto. Mateo apoyó una mano en el respaldo de una silla. Fue difícil, pero usted estaba preparada. Lucía lo miró con una mezcla de cansancio y alivio. Y entonces, por fin, pudo decirlo. Mateo negó con la cabeza. No fue suerte. Hubo una pausa corta. Desde los ventanales entraba una luz más cálida y la ciudad abajo seguía su ritmo indiferente. Pero dentro de esa sala algo había cambiado. Lucía lo sentía sin necesidad de explicárselo. Había pasado por una puerta que antes solo existía en su cabeza. Había hablado frente a hombres que vestían trajes caros sin dejar de ser ella misma. Y lo más extraño era que, al terminar, no se sintió más pequeña sino más completa. Mateo se acercó a la ventana, cruzando los brazos con calma. Ya le dije que no esperaba perfección, comentó. Esperaba compromiso. Y eso es exactamente lo que vi. Lucía sonrió apenas. Yo también esperaba cometer un desastre. Entonces hoy le salió mejor de lo que pensaba. Ella bajó la vista al cuaderno que seguía sosteniendo, como si todavía necesitara anclarse a algo familiar. Me pasé años practicando sin saber si algún día serviría para algo, admitió. Mateo la miró de lado. Sirvió, hoy sirvió, eso la dejó en silencio. Porque no era un elogio vacío, no sonaba como una frase bonita para animarla. Sonaba como una constatación, como alguien que había visto el trabajo invisible de verdad. Lucía sintió un nudo leve en la garganta, pero esta vez no le pesó igual. Era una emoción distinta, más limpia, más difícil de ocultar. Mateo tomó su celular de la mesa y revisó algo rápido, pero antes de salir de la sala se giró hacia ella. «Tenemos 2 minutos antes de que llegue mi asistente», dijo. «Y quiero decirle algo más». Lucía alzó la mirada. Él la observó con una seriedad suave. Cuando la escuché hablar por primera vez esa noche, no pensé solo en su idioma. Pensé en la disciplina que hacía falta para llegar hasta aquí. Nadie mantiene vivo un sueño 6 años por accidente. Usted trabajó por esto mucho antes de conocerme. Lucía respiró hondo. Las palabras le llegaron más adentro de lo que esperaba. «Solo quería aprender», dijo ella. «No», respondió Mateo, «quería construir algo, y lo está haciendo». Se hizo un silencio breve pero distinto al de antes. Ya no era incomodidad. Era la sensación de que algo importante acababa de abrirse y todavía nadie sabía bien cómo nombrarlo. Lucía sostuvo la mirada de Mateo un segundo más de la cuenta. Afuera, en el pasillo, se oyeron pasos. Pronto volverían a la rutina de correos, llamados y agendas. Pero en ese instante ella seguía ahí, de pie, con el traje negro, el cuaderno en la mano y una certeza nueva creciendo despacio por dentro. La primera vez que la escucharon no había sido solo una reunión exitosa. Había sido la prueba de que Lucía ya no estaba al otro lado de la puerta. Y cuando Mateo se acercó un poco más, como si fuera a decirle algo que no entraba todavía en el lenguaje de una oficina, Lucía entendió que la verdadera decisión apenas empezaba. Renunciar al hotel fue más difícil que aceptar la llamada de Mateo, porque ahora el sueño ya no tenía red de seguridad. Lucía lo entendió la mañana en que abrió el sobre con su pago, lo dejó sobre la mesa de la cocina y pasó varios segundos mirándolo como si dentro hubiera una respuesta que no terminaba de llegar. No era una fortuna, pero para ella significaba algo más que dinero. Significaba que alguien había visto su trabajo y le había pagado por él como si valiera. Por primera vez en mucho tiempo, no se trataba de aguantar un turno más, de limpiar otra suite, de tragarse otra frase cruel. Se trataba de decidir. Esa tarde volvió al hotel con una sensación extraña en el pecho. No era miedo puro, aunque el miedo estaba ahí, muy metido debajo de todo. Era algo más incómodo todavía, la certeza de que estaba por dejar atrás una parte de su vida que, le gustara o no, la había